Tú eres el único digno de honra, gloria y honor, amado Señor. Gracias por este privilegio hermoso de poder adorarte juntos, Señor, como tu iglesia, como tu novia, como tu cuerpo, Padre Celestial. Señor, ahora disponemos nuestra vida, que por tu Espíritu seamos llevados a toda verdad por tu palabra. Señor, toma nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida en este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien nos revele, Señor, sea quien nos lleve a toda verdad. Padre, que tu presencia en medio nuestro pueda darnos revelación, discernimiento, Señor, y la disposición del corazón de recibir palabra tuya que viene de tu trono, Señor, no palabras de hombres, sino tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tome asiento, amada iglesia, buenos días. Buenos días. Eso. Buenos días, amada iglesia. Acompáñenme, por favor, a su Biblia en el capítulo 12 de Romanos. Nos vamos a ubicar. Capítulo 12 de la carta a los Romanos. Si tiene Biblia en su celular, encienda su Biblia. Si va a abrir el Facebook, vamos a orar para que se queme ese celular. Encienda su Biblia, abra su Biblia o péguese a un cristiano y ubíquese en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Un profesor me dijo una vez, si le podemos poner un nombre a esta sección de la carta a los Romanos, es el manual del cristiano, el manual del creyente. Un profesor lo definió así hace muchos años cuando yo aprendía acerca del libro de Romanos. Y vamos a dar lectura desde el verso 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes presente en adoración espiritual su cuerpo. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En esta primera parte o en esta introducción del ruego de Pablo, Pablo nos da hace énfasis en dos cosas muy puntuales. La primera es que le habla a sus hermanos. Mira el que tiene al lado, mírelo, voltéese y mírelo, diga hermano, hermana. No le pregunte el teléfono, nada. Solo hermano, hermana. ¿Ok? Somos hermanos. Y Pablo le está hablando a sus hermanos. Si Pablo era un creyente, hijo de Dios, redimido, transformado, justificado por la fe, ¿quiénes eran sus hermanos? Los mismos, la iglesia, los creyentes. Así que nos está hablando a los creyentes. No quiere decir que si usted todavía no es creyente y ha venido hoy a esta iglesia, este mensaje no es para usted. Sí, es para usted, es para mí, es para todos nosotros este mensaje. Pero Pablo puntualiza y enfatiza que le habla a sus hermanos. Número 2, enfatiza en la misericordia de Dios. Hermanos, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros somos hermanos porque en la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo, hemos sido transformados, redimidos y tomados como miembros de la familia de Dios. Eso es apelar a la misericordia de Dios en el caso de lo que Pablo menciona. Pablo va a hacer alusión en el verso 3 a su autoridad apostólica también cuando habla de que por la gracia que se le ha dado. Él está hablando de su autoridad como apóstol. No está hablando entonces cualquiera en ese momento, sino un hermano, alguien que ha disfrutado y experimentado la misericordia de Dios y un apóstol de Jesucristo,
uno que hablaba con autoridad. Y el primer tema que introduce Pablo en esta sección es que cada uno presente su cuerpo, ¿no? Vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra adoración espiritual. Otras versiones dicen servicio racional. Las dos palabritas que Pablo utiliza aquí son latreía, que significa adoración, que se traduce de servicio, pero literalmente es adoración, y logiquén, que habla de lógica, una adoración lógica. Si Pablo enfatiza sobre una adoración lógica, ¿querrá decir Pablo que que existe adoración ilógica? ¿Existirá algún tipo de adoración que sea ilógica? ¿Cuándo nuestra adoración puede salir de la lógica de Dios? ¿Cuándo el intento nuestro de adorar puede estar lejos de lo que para Dios es coherente, refiriéndose a la adoración? Una adoración espiritual, una adoración racional, trasciende los momentos o no se basa en momentos o en experiencias o en sensibilidades o emocionales. La adoración espiritual es aquella, o el servicio, la adoración lógica, es la que empieza cuando la música termina, cuando las luces se apagan y cuando yo cruzo la puerta de este edificio. Es el estilo de vida del creyente que se expresa a través de su cuerpo. La adoración espiritual tiene que ver con la entrega total del creyente. Siempre hemos escuchado que se dice, entregue su corazón a Dios. Pero, ¿qué tal entregar el cuerpo? ¿Qué tal entregar el cuerpo? Y aquí dice, entreguen su cuerpo. Que cada uno presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Necesita sacrificios nuestros Dios? ¿Cuál es el pedido de Pablo entonces? Si el único sacrificio que vale y que lo hizo todo posible fue el de Jesús. Pablo nos está llevando a entender de que los hermanos, los que hemos disfrutado de la misericordia de Dios, somos el pueblo de Dios, el pueblo responsable de Dios. En esa responsabilidad cristiana, nosotros no solamente nos involucramos, sino que comprometemos toda nuestra vida, nuestra mente, corazón y cuerpo para adorar a Dios. Porque en el cuerpo se van a traducir las convicciones, las declaraciones de fe, las expresiones de fe, las canciones que yo repito, las páginas de Biblia que yo leo, los tiempos de oración que tengo, deben traducirse en el cuerpo. Deben hacerse visibles a través de mi cuerpo. Cuando mi adoración no es coherente o racional con la entrega total de mi cuerpo, de mi ser, de mis miembros prestos para justicia y no para pecado, cuando yo no entiendo eso, mi adoración se desvía de ser la adoración lógica o coherente que responde al Dios santo, al Dios vivo, al Dios digno, como cantamos hace un momento. Dios quiere que consagre también mi cuerpo. Y Pablo menciona esto porque conocía quienes estaban leyendo su carta en ese momento. Gente que había sido educada en el pensamiento platónico, que tenía como declaración el soma sema estim, el cuerpo es una tumba. Para el pensamiento platónico el cuerpo era un estuche, una prisión para el espíritu, una prisión para el alma, y el espíritu estaba esperando la oportunidad para liberarse de esa prisión en la muerte. Entonces lo que se haga con el cuerpo no importaba. Importaba lo que el espíritu, mientras yo me sienta bien conmigo mismo, en mi espíritu era el pensamiento platónico, no importa lo que pase con el cuerpo. Y a veces, entre líneas, los creyentes cometemos o caemos en errores
como estos. Decimos, Dios me habla a mí de una manera particular y especial. Dios trata con cada quien de diferentes maneras. ¿Cuántas verdades de Dios hay? ¿O hay una sola verdad? ¿Cuántos hijos de Dios existen? ¿Varios o uno? Uno. La justicia de Dios no es una sola. La verdad, la justicia de Dios y nuestro Señor Jesucristo son uno solo. Que a partir de nuestros contextos nosotros recibimos revelación de Dios para aplicarla a nuestra vida, ok, pero no quiere decir que Dios tiene una verdad para unos y otra para otros, y otra para los pastores, y otra para los líderes de alabanza, y otra para los hermanos ujieres. La verdad de Dios es una sola. Es una sola. Y yo debo entender que esa verdad me lleva a mí a entender que como pueblo sacerdotal y responsable me comprometo a entregar todo a Dios. Mente, corazón y cuerpo. Que yo debo entender la realidad primero de entregar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para poder renovar mi mente y poder entender cuál es realmente la voluntad de Dios cuando Él en los versos siguientes que vamos a revisar me hable acerca del cuerpo de Cristo. Si yo no entiendo primero la responsabilidad que tengo con mi cuerpo a nivel personal, no voy a poder entender la revelación de Dios para el cuerpo de Cristo, su cuerpo, la iglesia. Si yo atento contra mi cuerpo, si yo no cuido mi cuerpo, si yo no trabajo sobre los malos hábitos de mi cuerpo, si yo no agrado a Dios con mi cuerpo, no voy a poder bendecir al cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Quiere decir esto o refuerza esta idea que la gracia está muy lejos de alentar o tolerar pecado, sino que la gracia se convierte en el fundamento para una conducta justa y recta? La gracia no es una licencia para pecar. La gracia debe llevarme a mí a responder en gratitud. Cada uno es consciente de dónde Dios lo ha sacado. Amén. Sabemos de dónde Dios nos sacó. ¿Queremos volver ahí? Nadie quiere volver ahí, a ese pozo de oscuridad. A veces vamos y no es sin querer queriendo. Vamos con todas las de ley. Pero no es la idea que yo regrese a ese mundo. No es la idea que yo sirva al pecado nuevamente. La gracia no es la que puede justificar esos pasos o esas caídas que yo pueda tener en mi caminar cristiano. La gracia es la que debe darme a mí el impulso de gratitud frente a Dios. Señor, tú me has sacado de un lugar, tú has cambiado mi vida, tú me has transformado, tú me has perdonado. Y respondo en gratitud y obedezco, y mi conducta debe cambiar en una conducta justa y recta delante del Señor. Cuando mi cuerpo no responde a esta realidad de una adoración coherente, Pablo menciona o da luces de cómo el cuerpo se aflige o puede estar atrofiado espiritualmente, hablando de nuestro cuerpo a nivel personal. Romanos 3, 13 y 14. Pablo da algunos énfasis acerca de partes del cuerpo relacionadas con el pecado. Dice ahí, su garganta, que es parte del cuerpo, nuestra garganta, dice, es sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre.
Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí están comprometidos algunos órganos del cuerpo: garganta, lengua, labios, boca, pies. Pies. Así que a la hora de entregar, o de que Pablo nos dice entreguen su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, no es una filosofía, no es una ocurrencia mera de Pablo. Purifiquen su lenguaje, santifiquen su manera de hablar, revisen sus conversaciones, revisemos nuestra conducta. ¿Esto quiere decir que vamos a ir hablando en Reina Valera del 60? No, hermanos. Por ahí a veces saludamos a algún hermano. ¿Cómo está, hermano? Aleluya, amén, bendecido y en victoria, pastor. Qué bueno que esté bendecido y en victoria. Pero su lenguaje debe ser su lenguaje normal, pero un lenguaje transformado, redimido. Adoptar palabras, adoptar formas, no nos va a hacer más o menos espirituales. Debemos ser genuinos mostrando la transformación de Cristo en nuestras vidas. Entregar nuestro cuerpo nos dice que la santidad, si bien no es automática, no se puede evadir. La santidad no es un proceso, no es automática, pero no se puede evadir. Yo debo trabajar sobre la santidad. Debo buscar santidad para mi cuerpo, para mi vida, pero no puedo pretender evadir la realidad de la santidad. Porque Jesús me ha dicho a mí, tienes que ser santo como yo soy santo. Y la santidad está muy lejos de ser una carga para el creyente. Es más bien la venida, el camino, el proceso por el cual yo puedo disfrutar de la plenitud de Cristo en mi vida. Someterme a Él. Si el mundo nos ha golpeado tanto, si hemos recibido tantos golpes y nos hemos estrellado y nos hemos frustrado y hemos recibido dolor en nuestra vida por seguir nuestros propios pasos, nuestra propia causa que no tenía ningún caso, y Dios nos ofrece un camino mejor y hemos experimentado libertad en Cristo, ¿qué es lo lógico? Lo lógico, por sentido común, que debería ser buscar la santidad, obedecerle. Pero, como decían los discípulos, cuando hablamos de este tema, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Porque ¿quién puede ser santo? Todos pueden ser santos. Todos podemos ser santos si nos disponemos a obedecer a Dios. Todos podemos ser. No se trata de perfeccionismo espiritual. Seremos perfectos cuando Él venga y nos tome como su pueblo. Pero yo debo buscar la santidad. Debo pelear la bendición de la santidad. Y debo presentar mi cuerpo a Dios para renovar realmente mi mente y poder comprobar cuál es su voluntad. Comprobar qué es lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada de mí. Acompáñeme rápido más adelante a Efesios capítulo 5. Verso 3, perdón. Dice aquí, verso 3 de Efesios 5. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices con ellos,
porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. Comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 2 veces nos habla aquí de entender lo que le agrada y entender su voluntad. Podemos ir haciendo una lista de nuestros hábitos y las cosas que tal vez aún como creyentes, con qué cosas seguimos luchando, con qué cosas seguimos peleando en nuestra vida, a fin de que podamos presentar cada día al Señor nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Verso 3 de Romanos 12 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, de acuerdo a la medida de fe que le ha sido dada. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Un pensamiento correcto de mí mismo. ¿Cómo llego yo a un pensamiento sobrio, a un pensamiento correcto de mí? ¿Cómo puedo construir un pensamiento adecuado, de acuerdo a la medida de fe que Dios me ha dado? Muchos por algún tiempo luchamos con la baja autoestima y los pensamientos que tal vez por la formación que tuvimos, por el contexto que tuvimos en algún momento, nos hicieron tener pensamientos distorsionados de quiénes somos. Y crecimos con una idea o con una referencia de que para ser alguien debo tener éxito en algunas áreas de la vida. Algunos alcanzamos ese éxito, pero al final descubrimos que ninguna de esas cosas nos dio un pensamiento adecuado de nosotros mismos. Y que aún todavía ese pensamiento distorsionado de nosotros estaba allí. Despertamos a la realidad del Hijo de Dios y nos dio una nueva identidad, una identidad cristiana. ¿Qué es realmente la identidad en Cristo? ¿Cómo me defino yo como pueblo de Dios? Hoy en redes sociales usted puede encontrar frases a la orden del día que dicen: la iglesia es el peor de los ejércitos porque es el único que aplasta a sus propios soldados. Y muchos ponen like y comentan, sí, esto y la iglesia y lo de acá. ¿Cuán lejos están de entender lo que realmente es la iglesia y es ser iglesia? Si un creyente se mira al espejo y no se reconoce a sí mismo como la iglesia, no puede reconocerse como creyente. Está viviendo una distorsión, está viviendo en un universo paralelo y está caminando, navegando en mundos peligrosos. Porque yo no puedo rechazar lo que Jesús ama. Yo no puedo rechazar lo que Jesús ama.
Cuando yo digo que no necesito la iglesia para tener comunión con Dios, para hacer ministerio, que no necesito una iglesia, no necesito de una comunidad para adorar o servir a Dios, estoy rechazando lo que Jesús ama. Yo debo construir y definir mi identidad como la iglesia de Cristo. Aquí en este texto Pablo hace referencia al cuerpo y vamos a verlo, pero hay algunas otras analogías en la Biblia acerca de las figuras que tiene la iglesia para Dios. Juan 15:4, Jesús dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no podrán llevar ningún fruto. Hasta aquí dice, sí, pero está hablando de Jesús, no de la iglesia. Más adelante vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice que Cristo, esta vid, Cristo es la vid, dice, sobre todo principado, Cristo está sobre todo principado y autoridad y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Si yo me despego de la vid, me desprendo de la iglesia, rechazo la iglesia, Cristo no me puede sustentar, porque Él no se puede contradecir. Porque dice que el que sustenta el cuerpo, que es la cabeza, que es Cristo. Él es la plenitud, no, la iglesia es la plenitud de Él y Él la llena en todo. Cuando yo digo, no necesito la iglesia, no soy la iglesia, Cristo no me puede sustentar. Cristo no puede transferir unción, revelación, favor de Dios a mi vida si yo rechazo lo que Él ama. Por eso es importante, mis amados hermanos, que ustedes no se involucren en la iglesia, se comprometan con la iglesia, se comprometan como cuerpo de Cristo, para que puedan ser sustentados a través de los caminos, los procesos que Dios le ha revelado en su gracia a la iglesia, a esta comunidad, más puntualmente la iglesia El Batán. Efesios capítulo 2, 19 al 22 nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos o extraños, sino que somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien, bien anclado, trabado todo el edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un árbol, una vid, un cuerpo que es sustentado por una cabeza, un edificio que Dios está construyendo y a través de él formando un templo santo. ¿Qué más analogías necesitamos para entender de que el propósito de Dios es que funcionemos y vivamos como un solo cuerpo? Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios, porque hay una sola iglesia. Un solo cuerpo, para que yo deje de estar involucrado y empiece a estar comprometido y empiece a ser sustentado por Cristo, que es la cabeza de la iglesia, a través de las herramientas que Dios en su gracia pone en la iglesia al alcance de cada creyente en esta iglesia, el Batán. Por eso insistimos en las rutas de discipulado. Por eso insistimos en la escuela bíblica, por eso insistimos en que se introduzca el servicio a través de sus dones, por eso tiene propósito todo eso, no es una mera estructura. Porque usted y yo debemos dejar
de ser adornos dentro de la casa y ser parte de la casa. Dejar de estar involucrados y empezar a estar comprometidos. Porque Dios nos está desafiando año a año a esta iglesia. Y necesitamos de todos, con su diversidad, con sus dones. Yo no puedo rechazar el cuerpo, rechazar la iglesia, porque me estoy rechazando a mí mismo. No puedo pretender pegarle un martillazo a esta mano y pensar que no voy a sentir nada. No puedo pretender golpear mi cuerpo. Y cuando yo rechazo la iglesia o hablo de la iglesia, estoy lastimando el cuerpo. La última figura que también nos presenta la Biblia en Efesios 5, 25 al 27 es la de la novia de Cristo. Y dice aquí en Efesios 5, 25 al 27, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levante la mano. Futuros esposos. Va a ir por ahí uno, ya. Con alegría, hermanos. Yo les pregunto, esposos, se acerca un sinvergüenza y le falta el respeto a su esposa, le falta el respeto a mi esposa. ¿Usted qué va a hacer? ¿No? ¿Qué le va a decir? Te bendigo voy a orar por ti, sinvergüenza. ¿Yo qué haría? No se me va a caer el traje de pastor, se va a acentuar. Y no le recomiendo faltarle el respeto a mi esposa, porque estos 95 kilos le caen encima. Uno hace respetar a su esposa. Uno le da valor. Y si a alguien le falta el respeto, cuidadito. ¿Sí o no, esposos? Futuros esposos. Al prematrimonial, chicos, al prematrimonial. Hay que revisar eso, no, mentira. Primera de Corintios 3 dice que si alguno atenta contra el templo de Dios, su iglesia, su novia, Dios lo destruirá. A Dios tampoco le gusta que le topen su novia, su amada. A Dios no le gusta que le topen a su iglesia. O somos uno, o somos parte del cuerpo, o mejor tomemos la decisión y revisemos nuestro lenguaje, nuestra definición, nuestra identidad como creyentes. Somos parte de un cuerpo, somos parte de este templo santo del Señor, somos la novia de Cristo y entre nosotros no puede haber divisiones, malos pensamientos, mala disposición, peleas, riñas en la iglesia, que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Sí, no se le puede caer bien a todo el mundo, pero en cuanto dependa de nosotros en el cuerpo, debemos tener armonía y paz. Y vivir en paz. Y abrazar la diversidad que tenemos también como cuerpo. Sigue en el capítulo 12, dice que nos pertenecemos unos a otros como cuerpo. Que tenemos dones diferentes. Somos diferentes. Hablamos diferente. Venimos de diferentes lugares, diferentes países, diferentes ciudades. Y tenemos diferentes dones también.
Tenemos diferentes propósitos específicos en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, pero también tenemos propósitos macros de Dios como la gran comisión, como su pueblo. Pero la diversidad está muy lejos de ser una flaqueza, más bien una ventaja, un arma poderosa en las manos de Dios. Cuando yo me casé, un amigo nos dice, yo no sé cómo se casaron ustedes, decía mi esposa y a mí. Porque entre Sierra y Costa, él es un amigo colombiano, ¿no? Y me dice, pero aquí entre Sierra y Costa hay como que mucha diferencia, mucha rivalidad y mucho de eso, ¿no? Pero hemos logrado pasar esa barrera y parece algo sencillo, ¿no? Sí nos ha costado muchas cosas en el lenguaje, en las costumbres, en muchas cosas sí, nos costó, pero hemos logrado aprovechar esa diversidad con mi esposa. A mí me encanta el fútbol y la comida. Me encanta eso. Yo puedo hablar de fútbol y hablar de comida 24/7. ¿Se imagina que yo me hubiera casado con alguien igual? Aburridísimo. Estar hablando de lo mismo y pensando lo mismo. ¿No? En la diversidad he aprendido de mi esposa. A mi esposa le gusta la música, le gusta el arte, le gustan los paisajes, ¿no? Al principio decía, es que a mí no me gustan esos paseos aburridos de paisajes. No, y aprendí a disfrutar de un paisaje, aprendí a disfrutar del arte, de la música, a escuchar mucha más música. Ahora a mi esposa, usted le pregunta la nómina del Real Madrid, se la sabe completa. Tenemos que aprovechar la diversidad. Tenemos que aprovechar la diversidad. Y tenemos dones diferentes, formas diferentes de percibir el mundo, una cosmovisión. Pero Dios ha dado esa diversidad para edificarnos. Está muy lejos de ser una desventaja. Es un arma para edificar el cuerpo. Vaya rapidito, regreso a Efesios. Esta prédica parece más de Efesios que de Romanos, pero tranquilos. Efesios 4, versículo 11, versículo 13. En el 11 y 12 habla de los dones de estos ministerios constituidos por Dios. 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, la treía, que significa adoración, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Nuestra diversidad de dones, de nacionalidades, de lenguajes, de estilos, tiene como propósito edificar el cuerpo de Cristo. Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Usted adquiere conocimiento del Hijo de Dios a través de la palabra. Amén. A través de la oración también. Pero a través de la relación con el pueblo transformado de Dios. A través de las relaciones transformadoras. El mejor lugar donde usted puede tener relaciones duraderas es la iglesia. Porque nada prevalecerá sobre la iglesia, sobre sus hijos. Usted edifica el cuerpo y se edifica a sí mismo cuando se identifica como el cuerpo, vive como el cuerpo y defiende el cuerpo. Por eso no podemos estar a medias, hermanos. Deje de estar involucrado. Comprometa su vida con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahí están algunos dones, el de profecía, el de que hace misericordia, el diácono que sirve, el maestro que enseña. Cada quien con su don edifica el cuerpo. Ahora, esta adoración inteligente que hemos hablado desde un inicio, tiene que dar un efecto, tiene que producir un efecto, tiene que producir algo. Lo primero, en la renovación de la mente, el adorador inteligente
entiende que la gracia de Dios está lejos de alentar pecado y tolerar pecado, y es la fuente y el fundamento de una conducta justa y recta. La adoración inteligente entiende que la santidad no es automática, pero no se puede eludir. No se puede eludir la santidad. Entiende que no solo su corazón, sino también su cuerpo es su ofrenda a Dios. Entiende que sin la iglesia no tiene sentido su expresión o confesión de fe, porque no puede rechazar lo que Dios ama. Sin la iglesia, mi expresión de fe no tiene sentido, porque yo no puedo rechazar lo que Jesús ama. El adorador inteligente conoce la voluntad de Dios porque no se adapta al esquema del mundo, sino que es transformado y renueva su mente a la mente de Cristo Jesús. Y da por resultado o efecto, versículo 9 de Romanos 12. Dice aquí, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. El efecto de la adoración inteligente es amor sincero en el cuerpo. Amor sincero entre los hermanos, entre el cuerpo de Cristo, entre su iglesia. Aborrecimiento del mal. Aborrecimiento del mal. Y me aferro al bien. Me aferro al bien. Me aferro al bien es abrazar la Biblia 24/7, ponerla debajo de la almohada para ver si así corrijo hasta mis sueños. No. Práctica, vida diaria. Me voy renovando mi mente. Hago una agenda y identifico mis malos hábitos, los que generan muerte, y por el Espíritu que sean transformados en hábitos que generen vida y afecten el entorno donde yo me muevo. 10. Amarnos los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Respetándose y honrándose mutuamente como cuerpo. La puntualidad es parte de ese respeto, mis hermanos. Llegar puntuales al culto es parte de ese respeto. Ser puntuales porque Dios va a derramar su bendición, va a dar una revelación. Y si usted llegó un minuto después de eso, se la perdió, hermano. Por eso la puntualidad es parte de ese respeto. Nos saludamos, tal vez no nos abrazamos con todos porque no tenemos la confianza, pero buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga. Suena muy sencillo, pero es de lo que más flaqueamos, Puntualidad, saludo, consideración, respeto a los mayores. A veces hay gente mayor que está parada atrás cuando la iglesia está llena y los jóvenes están ahí, ¿no? Y los ven. Dar el asiento a las damas, cosas que ya se perdieron. Ay, qué anticuado, pastor. Anticuado. La consideración con el otro, el amarse fraternalmente como hermanos, es mi hermano. Cuando escucho que alguien habla de mi hermano, no debo prestar mi oído para eso. Aborrezco el mal, me aferro al bien. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Cuando usted viene a servir a la casa de Dios, hágalo con sus 5 sentidos, con todo el corazón y con todas las ganas. Pero servicio también está en su trabajo. No hay mundo secular y mundo espiritual para los creyentes. Su profesión, su vocación, su trabajo, su ocupación es su ministerio. Su familia es su ministerio. No hay división.
Que cuando usted sirve en la iglesia es más santo y cuando hace de abogado es menos santo. Bueno, de abogado no sé, no mentira. De médico, de abogado, de arquitecto, de lo que sea. Es santo porque es para Dios. Usted sirve con el fervor que el Espíritu le ha dado. Ayuden a los necesitados, practiquen la hospitalidad. Esta iglesia se distingue por estas áreas. Ahí está nuestra misión, ayudar al necesitado. El Señor nos ha permitido tener el Centro de Adopción Vida, las mujeres de la cárcel, en su momento Casa Daniel, y atender a la comunidad, darle voz a los que no tienen voz y techo a los que no tienen techo. Esa es la iglesia del Batán. Ese es usted y yo. Y ahora el Señor nos está permitiendo extendernos hacia la zona de Huangopolo. Ahí también hay necesidad, también hay hambre, también hay personas sin techo, también hay familias que necesitan escuchar de Cristo, jóvenes, niños, ancianos, adultos, todos. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Allá Huangopolo, yo soy del Batán. No, es el Batán en Huangopolo. Es todo este cuerpo extendiéndose hacia allá, en misericordia y amor. Ahí también hay necesitados. Sí, también en su familia hay necesitados, también en su trabajo hay necesitados. Pues a quien Dios le ponga delante, bendecir, bendígalo. Bendígalo, hermano. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Que tengo 20 años en la fe, 25 años en la fe, y de pronto llegó uno que se convirtió, el Señor lo levantó, lo transformó, se enamoró del Señor, el Espíritu le dio dones y empezó a servir. Y le estamos pidiendo, ¿y cómo así si yo tengo más tiempo, si yo hice esto, lo de acá? Ahí están los obreros de la última jornada. El mismo Jesús hablando de ese tema. No tenemos que poner el pie, tenemos que dar gracias a Dios cuando el Señor alimenta a la iglesia con esos siervos apasionados. Y no decir, es que estás en tu primer amor, ya se te va a pasar. Es que recién llegó, por eso está así animado. Más bien decirle, oye, pásame un poquito, ¿no? Juntos nos animamos, nos levantamos. Cuando los carboncitos están juntitos, ¿no? Están prendidos, ahí es cuando se avivan, ahí es cuando se mantiene el fuego, se mantiene el calor, cumple su propósito, el estar unidos. Vamos terminando ya. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. En esta parte de la armonía es fundamental. Salmo 133, es bueno que los hermanos estén en armonía. Porque cuando hay armonía, dice que Dios envía la unción, el favor de Dios. El favor de Dios viene por la cabeza. No viene de los pies para arriba, viene por la cabeza, tiene un orden. Pasa por los hombros y llega hasta el filo de las vestiduras. Si yo me separo de ese cuerpo, de ese orden, no voy a recibir unción ni favor de Dios. Debo vivir en armonía con el cuerpo, vivir en armonía como con mis otros hermanos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. ¿Quién tiene enemigos? No levante la mano. Hay gente que en algún momento se dispone a ser nuestro enemigo. O no le caemos tan bien.
Hay gente así, en el trabajo puede pasar, en la familia puede pasar, en las relaciones puede pasar. Cuando la luz brilla, atrae insectos. Cuando brillamos como hijos de Dios, atraemos, lo primero que vamos a traer son bichos que van a empezar a querer estorbar la luz. No pueden. Hay distintas teorías de que por qué los insectos se acercan a la luz. Unos dicen que es porque piensan que llegaron a la luna, otros dicen que porque piensan que ya llegaron a lo más alto. Finalmente, la luz emana un calor que a algunos insectos los mata, los manda para abajo. No podemos evitar los problemas, no podemos evitar que haya esas situaciones o esas personas, los hermanos que trabajan a veces en cargos o en sectores como aduanas y sectores donde están expuestos o en labores donde se está expuesto a corrupción, aunque puede haber en cualquier lugar. Alguien que decida hacer luz en ese lugar encuentra enemigos seguro. Y yo he escuchado testimonios de hermanos que me dicen, ya quiero salir de ese trabajo porque me obligan a hacer cosas que no quiero hacer. Y finalmente muchos han renunciado, otros han resistido. Pero ahí están esas situaciones. Cuando yo tenía 18 años, no es que estoy tan mayor, pero cuando tenía 18 años entré a mi primer trabajo. Fue el único trabajo antes de este. Y yo trabajaba en una cadena de restaurantes y empecé ahí en la parte de la administración, la digitación y ahí. Y tenía que ingresar códigos y cosas de platos y órdenes y todo, porque la cadena era muy grande. Y en una noche se llenó totalmente, y yo era el único que estaba en ese turno, era nuevecito. Y ya habían pasado 2 días donde me habían entregado la lista de los códigos, ya me había aprendido. Ingresé una orden y me equivoqué. Y tenía un jefe que me perseguía literalmente. Y él me dijo varias veces, yo le decía, César, pero ¿por qué? ¿Qué te hice? ¿Por qué? Y él me dijo así textualmente, porque eres hermanito. Él me lo dijo así, porque eres de la iglesia. Yo no sabía si enojarme, llorar. Ese rato me fui por el casillero, no sabía qué hacer porque digo, o sea, este hombre me dijo de frente que él se porta así conmigo, me persigue porque soy cristiano. Me perseguía porque era cristiano. Y me equivoqué en esa orden y en vez de ingresar, qué sé yo, 2 milanesas, ingresé 8, 10 milanesas. Y este hombre había hablado con otros para que nadie me avise del error que había cometido. Y prepararon los platos. Y llegaron a mi escritorio, él acompañado de otros, con los platos. Me decía, toma, cómete tu error. Él no me conocía, ¿no? Pero a la quinta milanesa dijo la última vez. Y yo me quedé así sorprendido. Pero más se sorprendió él cuando le dije, gracias César. Al principio él pensó que me estaba burlando porque me estaba dando milanesa. Pero yo le estaba diciendo gracias porque él me estaba haciendo ver mi error. Y yo después,
pensaba, ¿por qué no le dije otra cosa? ¿Por qué no lo agarré del cuello a este? El Espíritu me puso que le diga gracias. Y no fue la única vez que me equivoqué. Y este hombre me decía, ¿por qué me dices gracias? ¿Por qué me agradeces? ¿Eres un masoquista? Bueno, y peleamos un montón de veces. Y yo cuando él me hacía ver un error, le decía gracias. Y me tocaba a veces hacer un turno, doble turno. Y él me decía, no, es que aquí todos tienen que aprender de todo y tú no puedes estar solo en un escritorio porque eres de la iglesia y no sé qué, porque el dueño era cristiano, ¿no? Entonces me decía, ponte a atender las mesas, y me iba a atender las mesas. Ponte en la parrilla, y me iba a aprender la parrilla. Ponte en la pizzería. Aprendí, me engordé también, pero aprendí mucho de este hombre, un hombre apasionado por su trabajo, porque él era un profesional en esa área. Él era un profesional en eso. Con los años, en ese trabajo, fue algo que me apasionó y también pude hacerlo bien. Con los años ese hombre se convirtió a Cristo, se bautizó y falleció. Él murió. Pero no murió siendo mi enemigo. Murió siendo miembro de la familia de Dios. Hay gente que a usted tal vez hoy le está persiguiendo o a una situación, un problema ahí. Deles de comer, deles de beber, pero no de mala gana. Sírvales bien. Ámelos. Ámelos. Cuando tenga gente así, ámelos más. Ámelos más. Sírvales más. Y no, usted sabe que Dios paga a cada quien según su acción, pero que no esté en su oración el decir, Señor, tuya es la venganza, págale a este. No. Usted dedíquese a ser luz. Enfóquese en ser luz. Pídale al Señor, quiero ser luz. Finalmente, 21. Un adorador inteligente dice aquí, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Una adoración inteligente no es vencida de lo malo, aprovecha lo bueno y con el bien vence a lo malo. Y ahí está la Biblia, ¿no? Un manual de instrucciones fáciles para personas difíciles. Cuando nos dice la blanda respuesta aplaca la ira, es no ser vencido de lo malo y utilizar el bien para vencer el mal. Cuando nos dice perdona a los que te ofenden para que yo te perdone, es no ser vencido de lo malo. Pon la otra mejilla, es no ser vencido de lo malo. Si quieres ser el primero, aprende a ser el último. No seas vencido de lo malo. No entres en una carrera de poderes. Que nuestra actitud sea la del servicio, una adoración inteligente. Amado Señor, gracias por tu amor, por tu palabra, por tu bendición y misericordia. Tú eres perfecto, Señor. A veces podemos pensar, estas cosas son sencillas, pero cuán profundos, Señor, son tus caminos. Cuán profundos son tus caminos. A ti no te agrada el sacrificio. Tú diste el sacrificio perfecto. Pero hoy nos pides que presentemos nuestro cuerpo, sí, responsablemente, delante de ti como una ofrenda a ti. Señor, a ti te agrada el corazón contrito y humillado, pero ese corazón arrepentido y humillado que alcanza perdón debe traducirse en expresiones a través de nuestro cuerpo
de amor, de bendición, de justicia y rectitud, de santidad. Ayúdanos a entender tu voluntad agradable y perfecta, buscando lo que te agrada a ti, Señor. Aprovechando la diversidad que tenemos como tu cuerpo, pero unidos en esa diversidad, siendo un solo cuerpo, guiados por un solo Espíritu, un solo Señor, Dios y Padre, que está en todos, por todos y sobre todos. Señor, que podamos expresar amor sincero, no pagar mal por mal, respetarnos, honrarnos, alegrarnos con los que están alegres y llorar con los que lloran, ser solidarios, hospitalarios, humildes, no sabios en nuestra propia opinión, dando de comer y beber y servir a aquellos que incluso nos quieren hacer mal, a fin de que ellos te conozcan, Señor, y no ser vencidos de lo malo, y vencer el mal con el bien. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también por los diezmos y ofrendas que vamos a entregarte ahora en adoración espiritual. Ofrendar y diezmar también es adorar, Señor, y lo hacemos en obediencia, en fidelidad y con un corazón alegre a ti. Bendice estos diezmos y ofrendas, Señor. Bendice el corazón que da con alegría. Bendice a esta tu iglesia, tu novia, tu cuerpo, Señor, para que tu evangelio se extienda en esta ciudad, en esta nación, Latinoamérica y el mundo, Señor. Padre, ha sido un clamor recurrente orar por nuestra nación hermana de Venezuela. Oramos por Venezuela, Señor. Tú eres quien libertará a Venezuela de esa opresión maligna. Tú eres quien hará brillar tu luz sobre esa nación. Bendecimos esa nación en el nombre de Jesús y bendecimos a nuestros hermanos venezolanos también. Que podamos ser hospitalarios con ellos aquí, darles lo mejor que tenemos, Señor, de nosotros, servirlos y que ellos puedan conocerte y disfrutar de ser cuerpo también en esta nación. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor.